En las polvorientas llanuras de Nebraska, donde el horizonte se extiende infinitamente y la esperanza a menudo parece igual de lejana, Catherine Mitchell se arrodilló en el suelo frente a su destartalada granja, con sus manos callosas aferrando la carta de rechazo del banco. 7 pares de ojos observaban desde la puerta cómo los hombros de su madre se estremecían con sollozos silenciosos. Cada niño comprendía que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Lo que ninguno de ellos sabía era que un extraño a caballo los observaba desde la cima, un hombre cuyo doloroso pasado le había enseñado el verdadero valor de la familia. Esta es la historia de cómo un momento de desesperación se convirtió en la salvación de 8 personas. A veces, los regalos más valiosos provienen de los lugares más inesperados. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando y, si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la granja Mitchell, pero su luz no era cálida. Catherine Mitchell estaba sentada a la mesa de la cocina, rodeada de facturas, avisos de vencimiento y las crueles matemáticas de la pobreza. El último aviso del banco yacía abierto ante ella. Sus letras negras deletreaban lo que ella sabía desde hacía meses, pero se negaba a aceptar ejecución hipotecaria en 30 días. Catherine tenía 34 años. Pero las arrugas alrededor de sus ojos verdes y las canas prematuras que se filtraban entre su cabello castaño rojizo contaban la historia de alguien que había envejecido décadas en los últimos 2 años. Desde que perdió a su esposo Benjamin por neumonía durante el crudo invierno de 1891. Había luchado cada día para mantener unida a su familia, para que su granja siguiera funcionando, para que sus 7 hijos tuvieran comida y ropa, y para creer que el mañana podría ser mejor que el presente. Los niños iban desde Timothy, de 4 años, que todavía preguntaba cuándo volvía papá, hasta Rebecca, de 16, que había sacrificado su infancia para ayudar a criar a sus hermanos menores. Entre ellos estaban Emma, de 14 años, y feroz como una gata salvaje. Los gemelos Samuel y Sara, ambos de 12 años e inseparables. Joshua, de 10 años, tranquilo pero observador. Y Hannah, de 8 años, cuya risa se había vuelto cada vez más escasa, pero seguía siendo el sonido más alegre en su hogar, con dificultades. Catherine dobló la carta con cuidado y la guardó en la caja de madera donde guardaba todos los documentos, que marcaban el lento descenso de su familia a la indigencia. Había vendido todo lo que pudo. Primero se fueron los buenos caballos, luego el ganado, luego la vajilla de su boda y el reloj de bolsillo de Benjamin. Había trabajado como lavandera, vendido huevos, limpiado casas en el pueblo y se había desgastado intentando sacar suficiente dinero de la implacable tierra de Nebraska para alimentar a 7 hijos en crecimiento. La puerta de la cocina se abrió con un crujido y entró Rebecca. Su joven rostro ya cargaba con el peso de las preocupaciones de una adulta. Llevaba despierta desde antes del amanecer, como todos los días, ayudando con las interminables tareas que mantenían la casa en funcionamiento. Mamá, los Henderson dijeron que no pueden pagarnos la lavandería esta semana. El esposo de la señora Henderson perdió su trabajo en el elevador de granos. Catherine cerró los ojos brevemente. La cuenta de Henderson era una de sus últimas fuentes de ingresos fiables. Sin ella, no tendrían dinero para harina ni frijoles, y mucho menos para la medicina que el pequeño Timothy necesitaba para su tos persistente. Gracias por decírmelo, cariño. Ya encontraremos una solución. Rebecca se acercó a la estufa, removiendo las gachas ligeras que servirían de desayuno para 9 personas. Había aprendido a estirar todo, a añadir agua y esperanza a cada comida, a sonreír cuando su estómago se revolvía de hambre para que sus hermanos menores no se preocuparan. Mamá,
dijo Rebeca en voz baja, sin apartar la vista de la estufa. Los zapatos de Hannah tienen agujeros en las suelas, y Joshua necesita pantalones nuevos. Los suyos son demasiado cortos y están tan remendados que parecen más remiendos que pantalones. Catherine miró su propio vestido, que había remendado tantas veces que era un mosaico de diferentes telas. No recordaba la última vez que alguna de ellas había usado algo que no fuera de segunda mano o hecho a mano con retales. El estruendo de pasos bajando las escaleras anunció la llegada de los gemelos. Samuel y Sara, seguidos de Joshua y Emma, se movían con la eficiente coreografía de niños que habían aprendido que cada momento contaba, que siempre había trabajo por hacer y nunca había tiempo ni manos suficientes para hacerlo. «Buenos días». «Mamá», dijeron a coro, cada uno tomando su asiento asignado en la desgastada mesa. Los asientos estaban ordenados por edad y necesidad. Los más pequeños estaban cerca de Catherine para que pudiera ayudarles con la comida, y los mayores se ubicaban donde pudieran ayudar a los más pequeños. Emma, a sus 14 años, se había convertido en la capataz de la familia, organizando las tareas y asegurándose de que todos cumplieran con los horarios. Tenía los ojos marrones y serios de su padre y la barbilla decidida de su madre, y dirigía las operaciones diarias de la casa con la precisión de un comandante militar. «Rebeca, ¿recogiste los huevos?» «Samuel, ¿está apilada la leña?» «Sara, ¿revisaste el jardín?» «Joshua, ¿qué hay del gallinero?» Cada niño asintió, informando de las tareas completadas. Habían aprendido que la supervivencia requería la contribución de cada persona, que no había lugar para la pereza ni las quejas infantiles. Hannah, de 8 años, se subía al regazo de Catherine como todas las mañanas, buscando el consuelo de la cercanía física que ayudaba a aliviar la incertidumbre que se había convertido en su compañera constante. Era pequeña para su edad, reducida por las comidas irregulares y el estrés que los niños absorben de sus padres como las esponjas absorben el agua. Finalmente, Timothy apareció al pie de la escalera, frotándose los ojos y tosiendo con la tos persistente que mantenía despierta a Catherine por las noches. A sus 4 años, era el único que no comprendía del todo sus circunstancias, que aún creía que los problemas se solucionaban con abrazos y que todas las historias tenían un final feliz. Rebeca sirvió las gachas, midiendo cada porción con cuidado para asegurar que todos recibieran la misma cantidad de lo poco que tenían. Catherine observó a sus hijos comer, notando cómo todos habían aprendido a comer despacio, a que la comida durara, a no pedir nunca más porque sabían que no había. Después del desayuno, los niños mayores se prepararon para su caminata a la escuela del pueblo. La educación era algo que Catherine se negaba a sacrificar, sin importar cuán desesperadas se volvieran sus circunstancias. Creía que el conocimiento era la única herencia que podía garantizarles a sus hijos, lo único que ningún banco ni acreedor podría arrebatárselos. Emma, asegúrate de que los gemelos no se entretengan de camino a casa. Rebeca pasa por la tienda de Peterson y pregúntale si tiene algún trabajo para ti después de la escuela. Joshua, recuerda devolver los libros que te prestó la señora Coleman. Cada niño la despidió con un beso y Catherine los observó caminar por el camino polvoriento. Sus loncheras contenían más esperanza que comida. Timothy se aferraba a su falda, demasiado pequeño para la escuela, pero lo suficientemente mayor para percibir que algo andaba mal en su mundo. Con los niños mayores fuera, Catherine intentó afrontar la montaña de tareas que la llenaban cada día. Había que desherbar el jardín, cuidar a las gallinas, remendar y de alguna manera tenía que encontrar la manera de ganar el dinero necesario para sobrevivir otra semana. Estaba tendiendo la ropa en el tendedero detrás de la casa, cuando oyó el sonido de los cascos de un caballo acercándose. Las visitas eran escasas. La mayoría de las personas en su situación hacía tiempo que habían dejado de recibir visitas sociales.
Catherine se secó las manos en el delantal y caminó hacia la entrada de la casa, con Timothy todavía pegado a ella como una pequeña sombra. El hombre a caballo era un desconocido, pero todo en él denotaba prosperidad. Su ropa era de buena calidad, pero no ostentosa. Su caballo era claramente caro, pero bien cuidado, no ostentoso. Probablemente rondaba los 40, con sienes canosas y ojos que parecían absorberlo todo sin juzgar lo que veían. Se desmontó con la gracia natural de alguien que ha pasado la mayor parte de su vida a caballo, y se acercó lentamente, claramente consciente de que su presencia podría resultar alarmante para una mujer sola con un niño pequeño. Señora, lamento molestarla. Me llamo William Harrison. Estaba de paso y quería pedirle un poco de agua para mí y mi caballo. Catherine lo estudió con atención. Había algo en su actitud que sugería genuina cortesía, más que la falsa cortesía que a menudo precedía a insinuaciones indeseadas o malas noticias. Había aprendido a interpretar a los hombres con rapidez y precisión. Una mujer sola con 7 hijos no podía permitirse errores de carácter. Por supuesto, señor Harrison. El pozo está justo allí. Sírvase usted mismo. Mientras él abrevaba a su caballo, Catherine se encontró observándolo con curiosidad. Sus movimientos eran sobrios y respetuosos, y le hablaba con dulzura a su animal, de una forma que sugería que la amabilidad era un estado natural, más que una actuación para su beneficio. «¡Qué hermoso país es este!», dijo, volviendo a donde ella estaba. «Aunque me imagino que puede ser un reto trabajar». Catherine asintió. «Es buena tierra cuando el clima acompaña. Mi esposo siempre decía que la tierra de Nebraska podía producir cualquier cosa si se la trataba bien». Se sorprendió a sí misma usando el tiempo pasado y sintió la familiar punzada de dolor que todavía la tomaba por sorpresa 2 años. Después de la muerte de Benjamin, William Harrison pareció notar la voz entrecortada. «Siento mucho su pérdida, señora. ¿Está usted sola a cargo de la granja?». La pregunta fue formulada con delicadeza, sin curiosidad indiscreta, pero Catherine sintió que sus defensas se alzaban automáticamente. Había aprendido que admitir su vulnerabilidad a menudo atraía atención no deseada o algo peor. «Mis hijos y yo nos las arreglamos muy bien. Gracias». William asintió, aceptando su respuesta sin cuestionarla, pero Catherine lo sorprendió mirando la pintura descascarada de la casa, los postes de la cerca rotos, las otras pequeñas señales de una propiedad que lentamente estaba perdiendo su batalla contra el tiempo y la pobreza. «Estoy seguro de que sí. Los niños pueden ser una ayuda maravillosa en una granja». Timothy se había escondido tras las faldas de Catherine, pero algo en la suave voz del desconocido lo atrajo. Dio un paso adelante y miró al hombre alto con ojos curiosos. «¿Eres vaquero?», preguntó Timothy con la franqueza que solo los niños pequeños pueden tener. William sonrió, y Catherine notó que era la primera expresión completamente sincera que le veía. «Supongo que sí, en cierto modo. Trabajo con ganado y caballos. ¿Tienes un arma?», ¿o continuó Timothy fascinado? «Timothy, no molestes al señor Harrison con preguntas», dijo Catherine rápidamente, pero William desestimó su preocupación. «No es ninguna molestia». «Sí, llevo un arma, pero solo para protegerme de los animales salvajes. Es una herramienta, como un martillo o una pala». Timothy asintió con seriedad, asimilando la información. «Mi papá tenía una pistola. Mamá dice que ahora está con Los Ángeles». Catherine sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza ante la inocente revelación de su hijo sobre sus circunstancias. Pero la expresión de William permaneció amable y serena. «Estoy seguro de que era un buen hombre», dijo William con dulzura. «Y estoy seguro de que estaría muy orgulloso de lo bien que cuidas de tu madre». La sencilla amabilidad en su voz, la forma en que le habló a Timothy, como si sus palabras importaran, hizo brotar lágrimas inesperadas en los ojos de Catherine.
Hacía tanto tiempo que nadie le hablaba a su familia con sincera calidez, en lugar de compasión o juicio. William pareció notar su emoción y apartó la mirada con tacto, dándole un momento para que se recompusiera. Cuando volvió a hablar, su tono fue cuidadosamente despreocupado. Señora, no pude evitar notar que tiene bastante ropa secándose. Está lavando ropa para la gente del pueblo. Catherine asintió, sin estar segura de hacia dónde se dirigía la conversación. Llevo semanas viajando y me temo que mi ropa necesita urgentemente atención. ¿Estaría dispuesto a atender a un cliente más? Le pagaría bien por el servicio. Catherine miró a este próspero desconocido que le ofrecía trabajo, y algo dentro de ella, que había estado fuertemente controlado durante meses, se quebró de repente. La combinación de su amabilidad, su agotamiento, su miedo por el futuro, de sus hijos y el peso aplastante de intentar ser fuerte, a cada instante finalmente se volvió insoportable. «Señor Harrison», dijo, con la voz entrecortada a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, «agradezco su oferta, pero tengo que ser sincera con usted. Tengo 7 bocas que alimentar y no sé cómo voy a seguir así por mucho más tiempo». Las palabras salieron atropelladamente, como si se hubiera roto una presa. Todo el miedo y la desesperación que les había estado ocultando a sus hijos, todo el terror que la mantenía despierta por las noches, todas las matemáticas imposibles de intentar sobrevivir con nada, de repente se derramaron sobre este amable desconocido que le había ofrecido la simple dignidad de un trabajo remunerado. Vendí todo lo que pude. Trabajé en todos los trabajos que pude. El banco está embargando nuestra granja y no sé qué va a pasar con mis hijos. Ella estaba sollozando ahora. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo caían libremente mientras Timothy se apretaba más contra su costado, asustado al ver que la cuidadosa compostura de su madre finalmente se hacía añicos. William Harrison miró a esta mujer que se había esforzado tanto por mantener su orgullo, al niño pequeño aferrado a su falda, a la evidencia de la pobreza extrema que rodeaba a una familia que era claramente querida y bien cuidada, a pesar de no tener nada. Y en ese momento algo cambió en su expresión. «Señora», dijo en voz baja, con una seguridad en su voz que atravesó su desesperación. «Ahora tiene 8 años. Ayudantes». Catherine miró a William Harrison entre lágrimas, con la confusión mezclándose con la desesperada esperanza que ardía en su pecho a pesar de sus intentos por reprimirla. Las palabras que acababa de pronunciar parecían imposibles, demasiado buenas para ser verdad en un mundo que le había enseñado que la amabilidad solía tener un precio que no podía pagar. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. «No entiendo», susurró, secándose los ojos con el dorso de la manga mientras Timothy se apretaba más contra sus piernas. Con su pequeño rostro levantado por la preocupación, William bajó la mirada hacia sus gastadas botas de cuero por un momento, como si estuviera recogiendo sus pensamientos o quizás su coraje. Cuando volvió a alzar la vista para encontrarse con la de ella, Catherine vio algo en ellos que no había notado antes, una profunda comprensión que delataba la de alguien que había conocido la pérdida y las dificultades. «Señora Mitchell, ¿puedo preguntarle algo?» Ella asintió, todavía insegura, pero atraída por la calidez genuina de su voz. «Cuando miras a tus hijos, ¿qué ves?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Ya veo. Veo todo lo que importa en este mundo. Veo 7 razones para seguir luchando incluso cuando todo parece perdido». William sonrió, y esta vez la expresión se extendió por completo a sus ojos. «Eso es exactamente lo que pensé que dirías, y por eso sé que me dejarás ayudarte». Se acercó a su caballo y empezó a desatar una gran alforja de cuero, hablando mientras trabajaba. «Verá, señora Mitchell, he pasado los últimos 15 años de mi vida construyendo algo, acumulando riqueza y propiedades y todo lo que se dice que hace a un hombre exitoso.
Pero nunca he tenido lo que usted tiene. Catherine lo observó, todavía desconcertada. ¿Qué quieres decir? Una familia que se ama, hijos que trabajan juntos y se cuidan, un hogar donde el amor importa más que el dinero. Hizo una pausa mirando la propiedad desgastada pero claramente cuidada. He buscado eso toda mi vida adulta, y aquí estás tú, con miedo de perderlo por algo tan trivial como el dinero. ¿Trivial? La voz de Catherine se agudizó con la aspereza de quien lleva 2 años contando cada centavo. Señor Harrison, agradezco su amabilidad, pero el dinero no es trivial cuando sus hijos pasan hambre. Tienes toda la razón, dijo William de inmediato, con tono de disculpa. Fue una imprudencia por mi parte decirlo. El dinero no es trivial cuando no lo tienes. Lo que quería decir es que es trivial comparado con lo que has logrado construir aquí sin él. Sacó un sobre grueso de su alforja y lo sostuvo con cuidado, como si contuviera algo precioso. Señora Mitchell, soy lo que la gente llama un magnate ganadero. Soy dueño de 3 ranchos en Nebraska y Colorado. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas, pero tengo 42 años. Y nunca he tenido una cena familiar donde todos estuvieran contentos de estar allí. Nunca he tenido niños corriendo a recibirme cuando llego a casa. Nunca he tenido a nadie que se preocupara por mí cuando llego tarde, ni que celebrara conmigo cuando las cosas iban bien. Catherine se encontró escuchando con creciente fascinación. Este hombre, que parecía tenerlo todo, describía una soledad que resonaba con su propia experiencia de pérdida. Hace 3 años, continuó William, contraté a una mujer llamada Rosa Martínez para que cocinara y limpiara en mi rancho principal. Tenía 4 hijos, y su esposo había muerto en un accidente minero. ¿Te suena? Catherine asintió, reconociendo el paralelo. Rosa estaba orgullosa, igual que tú. No quería caridad, no quería limosnas, no quería que nadie pensara que no podía cuidar de su propia familia. Pero se estaba ahogando, trabajando hasta la muerte, intentando alimentar y vestir a esos niños, y con la esperanza de un futuro mejor. Timothy se había acercado a examinar el caballo de William, y el animal bajó la cabeza con suavidad, permitiendo que el niño le acariciara el hocico. William observó la interacción con una suave sonrisa. Le ofrecí a Rosa un trabajo con un salario justo y una casa en mi propiedad para su familia. Al principio desconfió, pensó que tenía segundas intenciones, pero al final aceptó. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué?, preguntó Catherine, a pesar de estar muy involucrada en la historia. Esos 4 niños se convirtieron en la luz de mi vida. Me llamaban tío William. Me incluían en sus juegos, me pedían ayuda con sus tareas escolares, compartían conmigo sus sueños y miedos. Y Rosa se convirtió en lo más cercano a una familia que he tenido desde que perdí a mis padres hace 20 años. La expresión de William se entristeció. Pero el año pasado, Rosa se volvió a casar. Un buen hombre, un ingeniero ferroviario de Denver, que podía darles a ella y a sus hijos la verdadera vida familiar que merecían. Se mudaron a Colorado para estar con él. Catalina empezó a comprender a dónde la conducía su historia. Me alegré por ellos, de verdad, pero me dejó sola otra vez, dando vueltas en una casa enorme, con tantas habitaciones que no sabía qué hacer, comiendo sola, sin nadie con quien compartir buenas o malas noticias. Me hizo darme cuenta de que ni todo el dinero del mundo puede comprar lo que hay aquí. Hizo un gesto hacia la casa, donde Catherine podía ver evidencia de sus hijos en todas partes. Ropa remendada con esmero, un huerto cuidado con amor, aunque no con herramientas costosas, juguetes elaborados con restos e imaginación. Así que, cuando te vi hoy, vi a tu pequeño y escuché el amor en tu voz cuando hablabas de tu familia. Pensé que tal vez podría hacerte una propuesta que nos ayudaría a ambos. Las defensas de Catalina volvieron a levantarse. ¿Qué clase de propuesta? William levantó el sobre.
Este dinero contiene suficiente para pagar tu hipoteca, comprar suministros para la granja y cubrir las necesidades de tu familia durante al menos 2 años. Es tuyo, sin condiciones, sin expectativas, sin obligaciones. Catherine miró el sobre como si fuera a morderla. No puedo aceptarlo. Ni siquiera te conozco. Lo sé. Por eso no solo te ofrezco dinero. Te pido que me dejes trabajar para ti. Esta declaración fue tan inesperada que Catherine se rió, con un sonido entre humor e histeria. ¿Trabajar para mí? Señor Harrison, apenas puedo alimentar a mi familia y mucho menos pagar el sueldo. No quiero sueldos. Quiero ayudar a reconstruir esta granja, ayudarte a crear algo sostenible que sustente a tu familia durante años. Quiero enseñar a tus hijos mayores habilidades que les servirán toda la vida. Quiero formar parte de algo que importe. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Y quiero que tú y tus hijos me enseñen lo que significa ser parte de una verdadera familia. Catherine se quedó sin palabras. La oferta superaba con creces todo lo que hubiera podido imaginar, tanto que no podía asimilarla. No entiendo por qué harías esto por desconocidos, dijo finalmente. William permaneció en silencio durante un largo rato, observando a Timothy, que había encontrado un palo y ahora estaba jugando a un elaborado juego que involucraba a su nuevo amigo equino. ¿Cree usted en la providencia, señora Mitchell? Antes de que Benjamin muriera, antes de que todo se derrumbara, creía que Dios tenía un plan y que a la gente buena le pasaban cosas buenas. Ya no estoy tan seguro, ¿lo entiendo? Sentí lo mismo durante mucho tiempo. La voz de William se tornó pensativa. Pero hace 3 semanas estaba en Omaha por negocios y escuché una conversación en el restaurante del hotel. 2 hombres hablaban de granjas en ejecución hipotecaria, de familias desplazadas, de niños que tendrían que dejar la escuela para buscar trabajo. Se giró para mirar a Catherine directamente. Uno de ellos mencionó tu nombre, mencionó que la granja Mitchell, a las afueras de Millbrook, iba a ser subastada. Mencionó que tenías 7 hijos y ningún lugar a donde ir. Algo en la forma en que lo comentaron, como si la tragedia de tu familia fuera solo una transacción comercial más, me enfureció. Catherine sintió un escalofrío. ¿Viniste a buscarme específicamente? Vine aquí porque no podía dejar de pensar en esos 7 niños. Llevo 3 días cabalgando, intentando averiguar qué podía hacer para ayudar. Si aceptarías la ayuda de un desconocido, si tenía derecho a meterme en los asuntos de tu familia. La honestidad en su voz era inconfundible. Catherine había aprendido a detectar el engaño y la manipulación, y no percibía ninguno de los dos en las palabras de William Harrison. Entonces, cuando te vi hoy, vi cuánto amas a tus hijos. Vi cuánto has luchado para mantener unida a tu familia. Supe que había encontrado lo que estaba buscando. ¿Cuál es? Una oportunidad de hacer algo que importa. Una oportunidad de ser parte de algo más grande que mi propia comodidad y seguridad. Una oportunidad de ayudar a buenas personas que merecen algo mejor que lo que la vida les ha dado. Timothy había abandonado su juego de palos y ahora se subía a un poste de la cerca, completamente cómodo en presencia de este amable desconocido. Su fácil aceptación pareció animar a Catherine a considerar posibilidades que había temido contemplar. Señor Harrison, todo esto es muy generoso, pero necesito pensar en mis hijos. Necesito saber que cualquiera que forme parte de sus vidas es alguien en quien puedo confiar plenamente. Claro que sí. Serías una madre terrible si no lo hicieras. La respuesta de William fue inmediata y comprensiva. ¿Qué haría falta para que te sintieras cómoda confiando en mí? Catherine consideró la pregunta seriamente. Tiempo, supongo. Y pruebas de que tus motivos son los que dices. Me parece bien. ¿Y si empiezo con algo pequeño? ¿Y si te ayudo con algunos problemas inmediatos mientras me conoces y decides si quieres aceptar una colaboración más grande? La palabra colaboración le pareció significativa a Catherine. No era caridad, ni una limosna, ni un rescate de un caballero blanco, sino una colaboración entre iguales que trabajan por un objetivo común.
¿Qué tipo de problemas inmediatos? William señaló los postes rotos de la cerca, los escalones hundidos del porche y otras señales visibles de una propiedad que necesita mantenimiento. Soy hábil con las herramientas y tengo la espalda fuerte. Podría ayudar a reparar algunas de las cosas que se están cayendo a pedazos mientras hablamos de planes más ambiciosos. Y a cambio, me dejas comer con tu familia y dormir en tu granero. Me dejas conocer a tus hijos y que ellos me conozcan. Me das la oportunidad de demostrar que soy el tipo de hombre que querrías tener cerca de tu familia. Catherine miró a este extraño y rico vaquero que decía no querer nada más que ser parte de una familia, que había cabalgado durante 3 días para ayudar a gente que nunca había conocido, que ofrecía más dinero del que había visto en 2 años, a cambio de la oportunidad de comer en su mesa y dormir en su granero. ¿Era la respuesta a sus plegarias o el comienzo de una pesadilla? Pero mientras veía a Timothy charlar alegremente con el caballo de William, mientras pensaba en los zapatos gastados de Rebecca y los pantalones demasiado cortos de Joshua, mientras recordaba el aviso de ejecución hipotecaria sobre la mesa de su cocina, Catherine se dio cuenta de que no podía darse el lujo de rechazar ayuda por orgullo. «Señor Harrison», dijo lentamente, «creo que a mis hijos y a mí nos gustaría saber más sobre su propuesta». El rostro de William se iluminó con una alegría tan genuina y completa que Catherine se encontró sonriendo en respuesta. La primera sonrisa real que había logrado en semanas. «Señora Mitchell, creo que este es el comienzo de algo maravilloso para todos nosotros». Como si una señal invisible los hubiera llamado, se oyeron voces infantiles que se acercaban desde el pueblo. La escuela estaba terminando. Y los niños Mitchell regresaban a casa para descubrir que su mundo estaba a punto de cambiar de maneras que jamás habrían imaginado. El sonido de las risas infantiles se extendía por la pradera mientras Rebecca guiaba a sus hermanos por el polvoriento sendero hacia casa. Caminaba con el paso decidido de alguien mucho mayor que sus 16 años, con los libros del colegio apretados contra el pecho, mientras vigilaba atentamente a los más pequeños que saltaban y charlaban a su alrededor. Emma caminaba junto a los gemelos Samuel y Sarah, ayudándolos con sus tareas de aritmética mientras se movían. En los 14 años, había heredado la lógica de su padre y la paciencia de su madre, lo que la convertía en una tutora natural para sus hermanos menores. Joshua, siempre observador a sus 10 años, se fijaba en todo lo que los rodeaba. Un halcón sobrevolando, flores silvestres floreciendo al borde del camino, la forma en que la luz caía hoy de forma diferente a la de ayer. Hannah, de 8 años y aún pequeña para su edad, recogió piedras y plumas interesantes mientras caminaban, llenando sus bolsillos con tesoros cuyo valor solo ella podía ver. Tarareaba suavemente para sí misma, un hábito que había desarrollado para llenar el silencio que a veces caía demasiado pesado alrededor de su familia. Al coronar la pequeña colina que les ofreció la primera vista de su hogar, Rebecca se detuvo bruscamente. Sus hermanos la rodearon, siguiendo su mirada hasta donde su madre estaba junto al huerto, conversando animadamente con un desconocido alto que sostenía a Timothy en brazos. «¿Quién es ese hombre que está con mamá?», preguntó Sarah, acercándose instintivamente a su hermano gemelo. «No lo sé», respondió Rebecca con su instinto protector alerta al instante. «Pero tenemos que averiguarlo». Se había vuelto ferozmente protectora de su familia desde la muerte de su padre, y la visión de un hombre extraño en su propiedad, incluso uno que parecía estar teniendo una conversación agradable con su madre, hizo sonar todas las alarmas en las que había aprendido a confiar. Los niños se acercaron con cautela, y Catherine levantó la vista al oír sus voces. Su rostro estaba más radiante que en meses, tan animado que hizo que Rebecca se detuviera y reconsiderara su cautela inicial. «Niños, vengan a conocer al señor Harrison»,
se ha ofrecido a ayudarnos con algunas reparaciones en la granja. William bajó a Timothy con cuidado y se giró para encarar al grupo que se acercaba. Rebecca lo observó con la mirada penetrante de quien había aprendido a evaluar rápidamente si se podía confiar en los adultos con niños. Observó su ropa limpia pero práctica, su trato fácil con Timothy, la forma respetuosa en que se había apartado para darle espacio a su madre para las presentaciones. «Hola», saludó Rebecca con cuidado, colocándose ligeramente delante de sus hermanos menores. «Soy Rebecca Mitchell». «Rebecca», dijo William inclinando la cabeza como si reconociera su evidente papel de protectora. «Tu madre me ha contado maravillas sobre lo mucho que ayudas a tu familia». Rebecca sintió que se ablandaba un poco. La mayoría de los adultos ignoraban sus contribuciones o las elogiaban de forma condescendiente. El reconocimiento de William parecía genuino y respetuoso. Emma dio un paso al frente, con la curiosidad por encima de la cautela. «¿De verdad vas a ayudar con las reparaciones? Porque los escalones del porche están a punto de derrumbarse y el techo gotea cuando llueve fuerte». William sonrió. «Esas parecen ser precisamente las cosas que se me dan bien. ¿Qué más necesita atención por aquí?» La pregunta abrió una compuerta. Los niños empezaron a señalar todos los problemas con los que vivían a diario. La cerca rota que dejaba vagar a las gallinas, la puerta del cobertizo que no cerraba bien, la manija de la bomba que se atascaba y requería 2 personas para accionarla. Catherine observó esta interacción con asombro. Sus hijos, normalmente tímidos con los desconocidos, se estaban acostumbrando a William con una rapidez sorprendente. Incluso Joshua, que rara vez hablaba con gente fuera de la familia, le mostraba discretamente a William un nido de pájaro que había descubierto en el viejo roble. «Señor Harrison», dijo Samuel con la franqueza que suelen compartir los gemelos, «mamá dice que quizá tengamos que irnos de casa. ¿Nos van a ayudar a quedarnos?» La pregunta quedó en el aire, y Catherine sintió que se le enrojecían las mejillas. No pretendía que los niños supieran lo grave que se había vuelto su situación, pero al parecer sus esfuerzos por protegerlos habían tenido menos éxito del que esperaba. William se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del niño de 12 años. «Samuel, tu madre y yo estamos trabajando juntos para encontrar la mejor manera de ayudar a tu familia. Pero te prometo esto. Pase lo que pase, será algo que mejorará tu vida, no la empeorará». Sara, la gemela de Samuel, y normalmente la más franca de los dos, observó atentamente a William. «¿Tienes hijos?» «No, no lo sé», respondió William con sinceridad. «Nunca me he casado». «¿Por qué no?», preguntó Hannah con la curiosidad directa de una niña de 8 años. Catherine empezó a regañar a su hija por ser grosera, pero William la detuvo con amabilidad. «Es una pregunta justa, Hannah. Supongo que pasé tanto tiempo desarrollando mi negocio que olvidé formar una familia. Es algo de lo que me arrepiento». Rebecca, que había estado escuchando atentamente este intercambio, pareció tomar una decisión interna. «Señor Harrison, ¿le gustaría quedarse a cenar? No será mucho, pero mamá siempre dice que hay espacio en nuestra mesa para uno más si están dispuestos a compartir lo que tenemos». Catherine miró a su hija mayor con sorpresa y orgullo. Rebecca les brindaba hospitalidad incluso cuando apenas podían alimentarse, demostrando los valores que Catherine y Benjamin habían intentado inculcar en todos sus hijos. «Sería un honor», dijo William con solemnidad, «pero solo si puedo contribuir con algo a la comida». Caminó hacia su caballo y regresó con un saco de tela que tintineaba prometedoramente. «Pasé por la tienda de Peterson en el pueblo y compré algunas cosas. Espero que no te importe». Catherine observó con asombro cómo William desempacaba cerdo salado, pan fresco, mantequilla de verdad, queso, manzanas y una bolsita de palitos de menta. Era más comida de la que su familia solía consumir en una semana. «Señor Harrison, esto es demasiado», protestó.
al tiempo que veía cómo los ojos de sus hijos se agrandaban de alegría. «Por favor», dijo en voz baja, «hace mucho que no disfruto de una comida casera con una familia de verdad. Este privilegio vale mucho más para mí que unos cuantos víveres del supermercado». Emma y Rebecca comenzaron de inmediato a organizar la preparación de lo que prometía ser la comida más abundante que su familia había compartido en meses. Los niños más pequeños se agruparon alrededor de William, acribillándolo a preguntas sobre su caballo, sus viajes y su trabajo con el ganado. Al atardecer, se reunieron alrededor de la desgastada mesa de madera que Benjamín había construido cuando Rebecca era bebé. Catherine observó los rostros de sus hijos, iluminados por la luz de la lámpara y llenos de emoción, y sintió algo que casi había olvidado: esperanza. William había insistido en ayudar con la preparación de la comida, y Catherine lo observaba moverse con soltura por la cocina, cortando verduras con soltura y entreteniendo a los niños con historias de sus viajes. Encajó en la dinámica familiar con tanta naturalidad como si siempre hubiera estado allí. «Señor Harrison», dijo Joshua durante la comida, hablando más alto de lo que solía hacerlo delante de desconocidos, «¿de verdad tiene 3 ranchos?» «Sí», confirmó William. «Uno aquí en Nebraska, otro en Colorado y otro en Wyoming. Debe ser muy solitario», observó Emma con la perspicacia de una adolescente de 14 años. «Vivir sola en lugares tan grandes». William hizo una pausa con el tenedor a medio camino de la boca. «Eres muy sabia, Emma. Sí, me he sentido sola. Por eso estoy aquí en parte. ¿Por qué quieres una familia?», preguntó Hannah, inclinando la cabeza con interés. «Porque quiero formar parte de algo que importe», corrigió William con dulzura. «Tu madre ha construido algo aquí que es más valioso que cualquier rancho o negocio. Ha criado hijos que se preocupan por los demás, que trabajan juntos, que saben encontrar la alegría incluso en los momentos difíciles». Miró a cada niño que rodeaba la mesa. «Tengo dinero y propiedades, pero tu madre tiene algo que no puedo comprar, una verdadera familia basada en el amor y el respeto. Espero que podamos combinar lo mío con lo suyo para crear algo aún mejor para todos». Rebecca, que había estado observando en silencio durante toda la comida, finalmente habló. «Señor Harrison, ¿qué propone exactamente?». Catherine miró a su hija con sorpresa. La pregunta de Rebecca fue directa y adulta, reflejando la madurez prematura que sus circunstancias le habían impuesto. William dejó el tenedor y le dedicó a Rebecca la seria atención que su pregunta merecía. «Esa es una pregunta muy justa, Rebecca. Propongo invertir en la granja de tu familia, ayudar a repararla y mejorarla y trabajar junto a todos ustedes para que vuelva a ser rentable. A cambio, me gustaría vivir aquí como parte de tu familia, aportando mis habilidades y recursos mientras aprendo de la sabiduría de tu madre sobre lo que realmente importa en la vida». «¿Como una adopción, pero al revés?», preguntó Samuel intentando comprender. William rió, un sonido cálido que llenó la pequeña cocina. «Esa es una muy buena manera de decirlo, Samuel. Como si me estuvieras adoptando en tu familia, y no al revés. ¿Seguiríamos siendo Mitchells?», se quiso saber Sara. «Por supuesto», dijo William de inmediato. «Esta es tu familia, tu hogar, tu nombre. Sería un honor para mí ser considerado parte de la familia Mitchell, no al revés». Timothy, que había estado disfrutando tranquilamente de su caramelo de menta, levantó la vista con los dedos pegajosos y una expresión seria. «¿Quieres ser nuestro papá?». La pregunta creó un momento de silencio en la mesa. Catherine sintió que le ardían las mejillas y William parecía pensativo en lugar de incómodo. «Timothy», dijo con dulzura, «nunca podría reemplazar a tu papá. Era el esposo de tu madre y tu padre, y esas son relaciones especiales que solo le pertenecen a él. Pero si tu familia decide que me quede, me gustaría ser algo así como un tío para todos ustedes». «Tío William», dijo Hannah, probando a sonar. «Me gusta». Emma había estado pensando seriamente durante toda la conversación. «¿Qué pasa si no funciona?».
¿Qué pasa si no nos llevamos bien? ¿O si decides que no te gusta vivir en una granja? ¿O si quieres irte? Catherine se sintió orgullosa del pensamiento práctico de su hija, incluso mientras contenía la respiración, esperando la respuesta de William. Otra excelente pregunta, dijo William. Emma, si algo he aprendido en mis 42 años, es que las relaciones honestas requieren comunicación honesta. Si surgen problemas, los hablaremos en familia y buscaremos soluciones juntos. Pero quiero que sepas que he pasado 3 semanas pensando en esta decisión, y nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Hizo una pausa, observando cada rostro de los presentes. He tenido éxito en los negocios porque sé reconocer el valor cuando lo veo. Y lo que veo aquí es lo más valioso del mundo, una familia que se ama. No me iré a ningún lado, a menos que decidan que no me quieren aquí. Rebecca miró a su madre. Mamá, ¿qué te parece? Catherine miró a sus 7 hijos, aquellos jóvenes que habían sido su fuerza y motivación durante el período más oscuro de su vida. Vio esperanza en sus rostros, entusiasmo por posibilidades con las que no se habían atrevido a soñar en años. Creo, dijo lentamente, que el tío William podría ser exactamente lo que nuestra familia necesita en este momento. La alegría que emanaba de sus hijos era el sonido más alegre que Catherine había escuchado desde la muerte de Benjamin. Y mientras William le sonreía desde el otro lado de la mesa, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, ella empezó a creer que tal vez su historia tendría un final feliz. Después de todo, habían pasado 3 semanas desde que William Harrison llegó a la granja Mitchell, y la transformación fue prácticamente milagrosa. Los postes rotos de la cerca habían sido reemplazados por cedro nuevo y resistente. El porche hundido ahora se mantenía firme y sólido, y el techo con goteras ya no goteaba durante las frecuentes tormentas de Nebraska. Y lo que es más importante, la risa había regresado a la casa de los Mitchell de maneras que Catherine casi había olvidado que eran posibles. William se había mudado al granero renovado, que había transformado de un almacén con corrientes de aire en una cómoda vivienda. Insistía en hacer el trabajo él mismo, levantándose antes del amanecer cada mañana para ocuparse de las reparaciones y mejoras antes de que los niños se despertaran para ir a la escuela. Catherine a menudo se encontraba observándolo trabajar desde la ventana de la cocina, maravillándose de la silenciosa eficiencia con la que realizaba cada tarea. Los niños se habían adaptado a su presencia con notable facilidad, forjando cada uno su propia relación con el hombre al que ahora llamaban tío William. Rebecca, al principio, había sido la más cautelosa, pero incluso ella había empezado a confiar en sus consejos prácticos y su presencia constante. Emma había descubierto que William poseía una extensa biblioteca de libros, que él mismo traía de su rancho principal, y pasaba las tardes leyendo textos avanzados de ciencia y literatura que desafiaban su creciente intelecto. Los gemelos, Samuel y Sarah, se habían convertido en los entusiastas ayudantes de William en todos sus proyectos, aprendiendo carpintería y técnicas de cría de animales que les serían útiles durante toda su vida. Joshua había revelado una aptitud inesperada para trabajar con caballos, y William había comenzado a enseñarle técnicas adecuadas de equitación y cuidado de los mismos. Hannah había elegido a William como su público personal para las elaboradas historias que creaba, y él escuchaba sus relatos con la seria atención que solía reservar para asuntos importantes de negocios. Timothy, que ahora tenía 4 años y medio, se había unido a William con la devoción inquebrantable que los niños pequeños sienten por los adultos, que los tratan con genuino respeto y cariño. Seguía a William a todas partes, charlando sin parar y ayudándolo con las tareas como solo un niño de preescolar puede hacerlo. La mayoría de las veces estando presente, pero a veces aportando algo útil.
pero fueron las conversaciones vespertinas entre Catherine y William las que empezaron a revelar la profunda conexión que se estaba formando entre ellos. Después de que los niños se acostaban, se sentaban en el porche recién reformado, compartiendo historias sobre su pasado y sus sueños para el futuro. Esa noche en particular, mientras las luciérnagas de verano bailaban en el crepúsculo, Catherine se encontró compartiendo recuerdos que no había pronunciado en voz alta desde la muerte de Benjamin. Quería construir un imperio, dijo, refiriéndose a su difunto esposo, como solía hacer sin necesidad de especificar a quién se refería. Benjamin solía sentarse aquí mismo y describir su visión de que esta granja se convirtiera en algo que pudiera sustentar no solo a nuestra familia, sino también a las familias de nuestros hijos y las de sus hijos. William escuchó con la misma atención paciente que dedicaba a todo lo que Catherine compartía. Parece que era un hombre que pensaba en generaciones, no en estaciones. Lo era. A veces pienso que eso fue lo que lo mató, trabajar tanto para construir un futuro que se olvidó de cuidar el presente. La voz de Catherine transmitía el familiar dolor de la pérdida, pero se había suavizado por el profundo dolor que una vez contuvo. El invierno en que enfermó, pasaba el frío todos los días, intentando reparar el techo del granero antes de que la nieve se acentuara. Le rogué que esperara hasta la primavera, pero dijo que no podíamos permitirnos perder ganado. ¿Perdiste algún animal ese invierno? Catherine negó con la cabeza. No lo hicimos. El techo resistió, tal como Benjamin dijo. Pero lo perdimos. Guardó silencio un momento recordando. A veces me pregunto si aprobaría lo que hice. Aceptar la ayuda de una desconocida, dejar que alguien más se encargara del trabajo que él consideraba su responsabilidad. William fue cuidadoso con su respuesta, consciente de que estaba pisando terreno sagrado. Por lo que me has contado de Benjamin, parece que su principal preocupación siempre fue el bienestar de tu familia. Si viera lo felices que son sus hijos ahora, lo seguros que se sienten, creo que aprobaría cualquier acuerdo que lograra esos objetivos. Catherine se giró para mirar a William directamente. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué no te has casado nunca? Sé que Hannah te hizo esa pregunta la primera noche, pero le diste una respuesta infantil. Me gustaría saber la verdadera razón. William guardó silencio tanto tiempo que Catherine empezó a pensar que no respondería. Cuando por fin habló, su voz tenía un peso que evocaba recuerdos dolorosos. Estuve comprometido una vez, hace unos 15 años. Se llamaba Margaret Thornton, y era todo lo que un ranchero exitoso esperaba de una esposa. Hermosa, competente, de una familia adinerada que podría ayudarme a expandir mis negocios. Catherine esperó, sintiendo que había algo más en la historia. El problema era que Margaret quería casarse con la idea de mí, no con la persona que realmente era. Le encantaba el prestigio de estar comprometida con el ranchero más rico del condado, pero no le interesaba la realidad de la vida en el rancho. Quería que vendiera mis propiedades y me mudara a San Francisco, donde pudiéramos vivir como gente de la alta sociedad. ¿Qué pasó? William sonrió con tristeza. Descubrí que había estado contactando con un banquero en Denver, haciendo arreglos para liquidar mis bienes en cuanto nos casáramos. Cuando la confronté, ni siquiera intentó negarlo. Dijo que estaba desperdiciando mi potencial como un simple vaquero cuando podría ser un respetado. Hombre de negocios en una ciudad de verdad. Catherine sintió un destello de indignación por él. Quería cambiarlo todo en tu vida. Exactamente. Y cuando me negué, me dijo que cualquier mujer sería una tontería casarse con un hombre que prefería el ganado y los caballos a la civilización y la cultura. La expresión de William se tornó pensativa. Quizás tenía razón. Tal vez algo anda mal en un hombre que encuentra más paz en compañía de animales y al aire libre que en salones y cenas. O tal vez, dijo Catherine con firmeza,
Hay algo malo en una mujer que no puede apreciar a un hombre que construye cosas en lugar de simplemente comprarlas, que trabaja con sus manos en lugar de simplemente dar órdenes a otras personas. William la miró con sorpresa, como si su defensa de sus decisiones fuera inesperada. Después de Margaret, continuó, me dediqué por completo a desarrollar mis negocios. Me dije a mí mismo que no necesitaba esposa, ni hijos, ni las complicaciones que conllevaba dejar entrar a otras personas en mi vida. Me convencí de que la independencia era más valiosa que la compañía. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Sí, lo hiciste. La simple sinceridad de su respuesta dejó a Catherine sin aliento. Verte con tus hijos, ver cómo has creado algo hermoso y significativo a pesar de tener tan pocos recursos materiales, me hizo darme cuenta de que he estado viviendo como un hombre rico, aunque en realidad es pobre. Catherine sintió que sus mejillas se calentaban, pero no apartó la mirada de su mirada fija. William, necesito decirte algo, y me temo que podría cambiar lo que piensas sobre nuestro acuerdo. Lo dudo, pero dímelo de todos modos. Catherine respiró hondo, armándose de valor para una confesión que llevaba meses cargando sola. No he sido del todo sincera sobre nuestra situación financiera. No es solo que estuviéramos en peligro de ejecución hipotecaria. Todavía lo estamos. No he podido pagar nada al banco desde que llegaste. William frunció el ceño confundido. Pero te di el dinero para pagar la hipoteca por completo. Lo sé y te lo agradezco muchísimo. Pero no lo he usado. La voz de Catherine era apenas un susurro. Está guardado en una lata de café en mi habitación hasta el último centavo. Catalina, ¿por qué? Porque tengo miedo. Las palabras salieron atropelladas, cargadas de semanas de ansiedad contenida. Me aterra que todo esto sea demasiado bueno para ser verdad, que algo pase y te vayas, y entonces habré gastado tu dinero y mis hijos estarán peor que antes. William la miró fijamente, asimilando la revelación. ¿Has estado preocupada por la ejecución hipotecaria todo este tiempo, a pesar de tener el dinero para evitarla? Catherine asintió con tristeza. Sé que no tiene sentido. No has hecho más que demostrar tus buenas intenciones. Pero no puedo quitarme el miedo de que si acepto demasiada ayuda, si dependo completamente de ti, algo terrible sucederá, como pasó con Benjamín. La observación fue tierna, pero acertada, y Catherine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Amaba a mi esposo con todo mi ser, y cuando murió casi me destrozó. Lo único que me mantuvo en pie fue saber que mis hijos me necesitaban. Pero si me permito quererte como estoy empezando a hacerlo, si dejo que mis hijos te quieran tanto como están empezando a hacerlo, y luego te pasa algo o decides irte, tienes miedo de que no sobrevivamos a la pérdida de otra figura paterna. Catherine se secó los ojos con el delantal. Me temo que no sobreviviré. Me temo que no seré lo suficientemente fuerte para recomponerlo todo. William se levantó de su silla y fue a sentarse en la barandilla del porche, justo frente a Catherine, lo suficientemente cerca como para tomar sus manos entre las suyas. Catherine, mírame, dijo él, alzando la vista hacia él. No puedo prometerte que nunca me pasará nada. La vida no ofrece ese tipo de garantías, como sabes mejor que la mayoría. Pero sí te prometo esto, nunca decidiré abandonarte a ti ni a estos niños, jamás. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque en 3 semanas viviendo con tu familia, me he sentido más viva, con más propósito, más genuinamente feliz que en 15 años viviendo para mí misma. Porque Timothy me pregunta cada mañana si me quedo a desayunar como si fuera la pregunta más importante del mundo. Y no quiero tener que decirle que no, porque Rebecca ha empezado a pedirme consejos sobre su futuro, y Emma comparte conmigo sus ideas sobre libros, y los gemelos me incluyen en sus planes como si siempre hubiera sido parte de ellos. William la apretó ligeramente.
pero sobre todo porque cuando te miro veo a la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida construyendo algo significativo. No solo esta granja, sino una verdadera sociedad, una verdadera familia, un verdadero futuro. Catherine lo miró fijamente, sin atreverse a creer lo que oía. William, ¿estás diciendo que tú? Te digo que te quiero, Catherine Mitchell. Me encanta tu fuerza, tu terquedad y tu devoción férrea por tus hijos. Me encanta cómo tomas decisiones basadas en lo correcto, no en lo fácil. Me encanta cómo has construido una familia de la que cualquier persona se sentiría honrada de formar parte. Catherine sintió como si el mundo se hubiera movido bajo sus pies. No sé qué decir, no tienes que decir nada ahora. Pero quiero que entres y traigas esa lata de café, y mañana por la mañana iremos al banco a pagar tu hipoteca. No porque me debas nada, sino porque tú y tus hijos merecen sentirse seguros en su propia casa. Y si hago eso, si doy ese paso final de confiar completamente en ti. William sonrió, y en su expresión Catherine no solo vio afecto, sino el tipo de confiabilidad constante que pensó que nunca volvería a encontrar. Si haces eso, empezaremos a construir el futuro que tu Benjamín soñó, el imperio que puede sustentar no solo a tus hijos, sino a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. Juntos, como convocado por la intensidad emocional de la conversación, Timothy apareció en la puerta en camisón, frotándose los ojos somnolientos. «Mamá, tío William, tuve una pesadilla». Sin dudarlo, ambos adultos se giraron hacia el pequeño. Catherine lo alzó en brazos, mientras William les hacía sitio en su silla, y se sentaron juntos bajo las estrellas de Nebraska, consolando a un niño asustado y empezando a comprender que se habían convertido en algo que ninguno de los dos esperaba. Una verdadera familia, construida no solo sobre la necesidad o la comodidad, sino sobre el amor genuino y el respeto mutuo. De repente, el futuro no solo parecía posible, pero inevitable. La mañana siguiente a la confesión de Catherine, una visita inesperada llegó a la granja Mitchell. Catherine estaba tendiendo la ropa en el tendedero, recién reparado, cuando vio a una mujer bien vestida en un carruaje caro, acercándose por el camino de tierra. La postura de la mujer era rígida, con evidente desaprobación, y su vestimenta la identificaba como alguien de la alta sociedad del pueblo, no de la comunidad agrícola. William salió del establo donde le había estado enseñando a Joshua a cepillar caballos. Su rostro palideció al reconocer al visitante, y Catherine sintió un escalofrío de aprensión ante su evidente angustia. El carruaje se detuvo cerca de la casa y la mujer bajó sin esperar ayuda. Tenía unos 35 años, con el pelo rubio y elaborado y un vestido de viaje que probablemente costaba más de lo que la familia de Catalina gastaba en ropa en todo un año. Sus ojos azules inspeccionaron la propiedad con evidente desdén antes de posarse en William con una mezcla de triunfo y cálculo. «Hola, William», dijo con una voz refinada que se oyó por todo el patio. «Veo que has encontrado un refugio bastante rústico». Catherine vio que William apretaba la mandíbula al acercarse. Su habitual naturalidad se transformó en una cautelosa tensión. «Margaret, ¿qué haces aquí?» «Margaret». Catherine sintió un vuelco al reconocer el nombre de la exprometida de William, la mujer que había querido cambiarlo todo en su vida. Se acercó a la casa, colocándose instintivamente donde pudiera recoger rápidamente a sus hijos, si fuera necesario. «He venido a traerte a casa». «Oh, cariño», dijo Margaret con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Tengo una noticia maravillosa». Los niños habían empezado a salir de varias partes de la propiedad, atraídos por la curiosidad hacia el elegante desconocido. Rebecca apareció del huerto, Emma y los gemelos del gallinero, y Timothy de dondequiera que hubiera estado jugando. Se agruparon cerca de Catherine, percibiendo la tensión en la conversación de los adultos. «Ya estoy en casa», dijo William con firmeza.
Y no tenemos nada que discutir. Margaret rió, con una voz cristalina que de alguna manera transmitía burla. Ay, William, siempre te empeñaste en admitir tus errores. Pero no te preocupes, he venido a rescatarte de esto. Señaló con desdén la granja y la propiedad circundante. De este lapsus temporal de juicio. Catherine sintió que la ira le subía al pecho ante el insulto casual a su hogar y a su familia, pero se obligó a guardar silencio. Era el pasado de William el que lo confrontaba, y necesitaba afrontarlo él mismo. Margaret, te hice una pregunta. ¿Qué haces aquí? Charles Pemberton ha fallecido, anunció Margaret con evidente satisfacción. Mi querido esposo banquero falleció el mes pasado, dejándome en una situación bastante cómoda. Su patrimonio era mucho mayor de lo que yo había imaginado. Se acercó a William y extendió la mano para tocarle el brazo en un gesto que resultaba familiar y posesivo a la vez. Lo que significa, cariño, que ahora soy libre de casarme por amor y no por necesidad económica. Por fin podemos tener la vida que siempre planeamos. William se apartó de su contacto con una expresión cada vez más fría. Nunca planeamos nada, Margaret. Tú planeaste y asumiste que yo estaría de acuerdo contigo. Cuando me negué, te casaste con otra. Me casé con Charles porque no eras razonable con tus responsabilidades sociales, dijo Margaret con paciencia. Pero siempre supe que con el tiempo entrarías en razón. Los hombres como tú no están hechos para desperdiciar su vida jugando a ser granjeros con... Miró directamente a Catherine y a los niños por primera vez. Sea cual sea la situación, Catherine sintió que el calor subía a sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, Rebecca dio un paso adelante con el instinto protector que había desarrollado durante los últimos 2 años. «Esta situación», dijo Rebecca con ira cuidadosamente controlada, «es nuestra familia, y el tío William es parte de ella». Margaret arqueó las cejas, divertida. «¿Tío William?» «Qué pintoresco», se volvió hacia William. «¿De verdad, cariño, no puedes hablar en serio de jugar a las casitas con esta gente?» «Estas personas», dijo William con una voz peligrosamente baja, «ahora son mi familia, y agradecería que les mostraras el respeto que merecen». La compostura de Margaret flaqueó un poco, revelando el cálculo bajo su apariencia refinada. «William, sé práctico. Esta mujer es una viuda sin un céntimo con 7 hijos. Obviamente te está utilizando por tu dinero, y estos niños serán una carga para ti durante años. Conmigo podrías tener un matrimonio de verdad, una posición social de verdad, hijos propios que no traerían todo este bagaje». La palabra equipaje quedó suspendida en el aire como una bofetada. Catherine vio cómo los rostros de sus hijos se desmoronaban de dolor y vergüenza, y cómo empezaban a encogerse hacia la casa. Timothy, demasiado pequeño para comprenderlo del todo, pero lo suficientemente mayor para percibir la hostilidad, rompió a llorar. La transformación de William fue inmediata y completa. El hombre amable que le había enseñado a Joshua sobre caballos desapareció, reemplazado por alguien a quien Catherine nunca había visto antes, alguien con la dureza que le daban años de lidiar con depredadores con ropa cara. «Sal de aquí», dijo, con una voz amenazante que hizo que Margaret retrocediera involuntariamente. «Ahora mismo, William, seguro que no puedes hablar en serio sobre elegirlos en lugar de... Dije que te fueras de esta propiedad». William se acercó a Margaret con una amenaza deliberada. «Antes de que olvide que me criaron para ser educado con las damas». La máscara de dulce preocupación de Margaret finalmente se desvaneció por completo, revelando al oportunista calculador que se escondía tras ella. «Estás cometiendo un terrible error, William. Esta gente te rebajará a su nivel. Esa mujer te exprimirá hasta el último céntimo y solo te dará preocupaciones y responsabilidades a cambio». «Margaret», dijo Catherine, dando un paso al frente por primera vez, con una voz serena, «creo que deberías escuchar a William y marcharte».
Ahora mismo, Margaret se giró para mirar a Catherine con abierto desprecio. ¿Y qué vas a hacer exactamente para obligarme, granjera? ¿Llamar al sheriff? Ambas sabemos lo que la gente del pueblo piensa de una mujer que se junta con un desconocido tan pronto después de la muerte de su marido. La amenaza era clara, y Catherine sintió que un escalofrío le recorría las venas. Los chismes pueblerinos podían destruir su reputación y la posición de sus hijos en la comunidad. Pero antes de que pudiera responder, William se interpuso entre ellos. «Margaret, tienes 30 segundos para subirte a ese carruaje y marcharte. Después, no me hago responsable de lo que pase». Algo en su tono debió convencer a Margaret de que se había excedido. Empezó a caminar hacia su carruaje, pero su retirada vino acompañada de una última descarga de veneno. «Bien, William, quédate aquí y haz de padre para los hijos de otro. Pero no vuelvas arrastrándote a mí cuando te des cuenta de lo tonto que has sido. Y no esperes que la sociedad te reciba con los brazos abiertos cuando te canses de esta pequeña fantasía doméstica». Subió a su carruaje con toda la dignidad que pudo y le pidió a su cochero que se marchara. Mientras el carruaje se alejaba, lanzó una última amenaza. «En el pueblo ya se habla, William, de que vives aquí soltero, con una viuda y sus hijos. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que eso afecte la reputación de tu negocio?» Tras desaparecer el carruaje, un silencio incómodo se apoderó del patio de la granja. Catherine miró a sus hijos, viendo confusión y dolor en sus rostros, y sintió que la frágil felicidad que habían construido durante el último mes de repente parecía tan delicada como el cristal hilado. William se giró para mirarlos, con una expresión que mezclaba ira y arrepentimiento. «Lamento que hayan tenido que escuchar eso. Margaret nunca ha sabido aceptar lo que no puede tener, ¿es cierto?», preguntó Emma en voz baja. «¿De verdad hablan de nosotras en el pueblo?». Catherine sintió que se le rompía el corazón al ver la vulnerabilidad en la voz de su hija. Se había esforzado tanto por proteger a sus hijos de la vergüenza y el juicio, y ahora esta mujer les había traído a ambos directamente a la puerta. «Quizás algunos estén hablando», dijo William con sinceridad. «Hay quienes siempre hablan cuando ven arreglos que no entienden. Pero eso no hace que su conversación sea importante ni verdadera». Rebecca, siempre práctica a pesar de su juventud, abordó la verdadera preocupación. «Pero si la gente habla mal de que mamá y el tío William vivan aquí juntos, ¿podría eso causarnos problemas?». La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicaciones que todos los adultos comprendían, pero esperaban que los niños no. En Nebraska, en 1893, la reputación de una mujer era frágil, y el escándalo podía afectarlo todo, desde el trato que recibían sus hijos en la escuela hasta su capacidad para encontrar trabajo o mantener amistades. Catherine miró a William, viendo sus propios miedos reflejados en sus ojos. Habían encontrado algo valioso juntos, pero la visita de Margaret les había recordado que el mundo exterior de su pequeño refugio podría no aprobar su inusual relación. «Hay una manera de resolver ese problema», dijo William lentamente, como si la idea se estuviera formando mientras hablaba. «¿Qué es eso?», preguntó Catherine, aunque una parte de ella ya sabía lo que iba a sugerir. William se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de todos los niños, incluido Timothy, que había dejado de llorar pero seguía sollozando contra la falda de Catherine. «Podríamos casarnos», dijo simplemente. «No porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos. Porque ya somos una familia en todos los sentidos, y quizás sea hora de hacerlo oficial». Los niños estallaron en una charla animada, pero Catalina se quedó paralizada por una mezcla de esperanza y terror. El matrimonio resolvería el problema de reputación, pero también significaría dar el paso definitivo, confiar plenamente a William su corazón y el futuro de sus hijos. «Catherine», dijo William, poniéndose de pie y tomándole las manos como la noche anterior.
Sé que esta no es la propuesta romántica con la que soñaste de joven, pero te amo y amo a estos niños y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo cada día. Catherine miró a sus 7 hijos, vio la esperanza y la emoción en sus rostros y se dio cuenta de que la amenaza de Margaret en realidad les había dado algo precioso, el empujón que necesitaban para dejar de tener miedo a la felicidad. Sí, dijo ella, y su voz se alzaba con cada palabra. Sí, William Harrison, me casaré contigo. La alegría que emanaba de sus hijos probablemente se oía en el condado vecino, pero Catherine apenas la oyó. Estaba demasiado ocupada mirando a William a los ojos y visualizando su futuro juntos, difícil a veces, incierto por momentos, pero cimentado sobre una base de amor genuino y respeto mutuo que ninguna interferencia externa podría destruir, mientras William la tomaba en sus brazos y la hacía girar mientras los niños bailaban de alegría a su alrededor. Catherine no pudo evitar pensar que Margaret Thornton Pemberton les había dado sin darse cuenta el mayor regalo de todos: la certeza de que valía la pena luchar por lo que habían construido juntos. Valía la pena protegerlo y valía la pena hacerlo permanente. El pasado había regresado para ponerlos a prueba, pero la habían superado. Ahora podían empezar a construir su futuro, juntos. La noticia del compromiso de William Harrison con la viuda Catherine Mitchell corrió como la pólvora por Millbrook, y no todas las reacciones fueron de celebración. Una semana después de la visita de Margaret, los rumores que se habían limitado a salones y mostradores de tiendas estallaron en un conflicto abierto que amenazó con destruir todo lo que la familia Mitchell había construido. El problema empezó en la tienda General Peterson, cuando Catherine llegó a hacer la compra semanal acompañada de Hannah y Timothy. La tienda, normalmente bulliciosa, quedó en silencio al entrar, y pudo sentir el peso de las miradas de desaprobación de los pocos clientes que recorrieron los estantes. La señora Abernathy, esposa del banquero y autoproclamada guardiana moral de la sociedad de Millbrook, se encontraba cerca del mostrador de telas con otras 2 damas prominentes de la ciudad. No hicieron ningún esfuerzo por bajar la voz cuando Catherine se acercó al mostrador con su modesta lista de suministros. Simplemente no entiendo cómo gente decente puede quedarse de brazos cruzados presenciando semejante espectáculo, declaró la señora Abernathy en voz alta. Una mujer liándose con un desconocido antes de que el cuerpo de su marido apenas se enfríe en la tierra. Y con 7 niños vigilando, añadió la señora Whitmore, esposa del predicador, con un tono cargado de mojigatería. ¿Qué ejemplo da eso a jóvenes mentes impresionables? Catherine sintió que le ardían las mejillas de humillación, pero mantuvo la mirada fija en el señor Peterson detrás del mostrador, decidida a no darles a estas mujeres la satisfacción de ver su angustia. Timothy se acercó más a ella, percibiendo la hostilidad, aunque no comprendiera su origen. «Mamá», susurró Hannah, tirando de la falda de Catherine. «¿Por qué esas mujeres son tan malas?» Antes de que Catherine pudiera responder, la señora Abernathy se dirigió directamente a ella. «Señora Mitchell, espero que se dé cuenta de que su acuerdo con este tal Harrison está causando un gran escándalo en nuestra comunidad». Catherine se giró para encarar a las 3 mujeres, irguiéndose en toda su estatura. «No estoy segura de entender lo que quieren decir, señora Abernathy. El señor Harrison y yo estamos comprometidos. Seguro que eso es motivo de felicitación, no de escándalo. Quizás esté comprometido ahora», dijo la señora Whitmore con desdén, «pero lleva más de un mes viviendo en su propiedad, soltero y sin supervisión. Las implicaciones son bastante claras para cualquiera con sensibilidad cristiana». La acusación flotaba en el aire como el humo de un incendio, envenenando la atmósfera y dificultando la respiración de Catherine.
Era plenamente consciente de que otros clientes habían dejado de comprar para escuchar, de que sus hijos estaban oyendo cómo se cuestionaba el honor de su familia de la forma más pública posible. «El señor Harrison ha estado viviendo en el granero», dijo Catherine con toda la dignidad que pudo, «ayudando a reparar nuestra granja y enseñando a mis hijos valiosas habilidades. Su conducta ha sido absolutamente honorable». La señora Abernathy rió, una risa aguda que atravesó la compostura de Catherine como una cuchilla. «Mi querida señora, ¿no esperará que creamos que un hombre rico trabajaría como un simple peón por pura bondad? No somos niñas ingenuas. ¿Qué insinúas exactamente?», preguntó Catherine, aunque temía la respuesta. «Lo digo claramente, ningún hombre respetable se involucra tan íntimamente con la familia de una viuda sin esperar ciertas compensaciones», respondió la señora Abernathy con un significado inequívoco. Catherine se sintió como si la hubieran abofeteado. La insinuación de que había sacrificado su virtud por la ayuda de William no solo era insultante, sino potencialmente devastadora para la reputación de sus hijos. En un pueblo pequeño como Millbrook, tales acusaciones podían perseguir a una familia durante generaciones. «¿Cómo te atreves?», dijo Catherine con la voz temblorosa de ira más que de miedo. «¿Cómo te atreves a pararte en este lugar público y hacer insinuaciones tan viles sobre mi persona y el honor del señor Harrison? Simplemente estoy expresando las preocupaciones de la gente decente de esta comunidad», respondió la señora Abernathy con suavidad. «Quizás si hubiera consultado con las autoridades competentes antes de hacer estos arreglos, no habría tanta confusión sobre la naturaleza de su relación». «¿Qué autoridades competentes?», preguntó Catalina. La señora Whitmore dio un paso al frente, claramente disfrutando de su papel de árbitro moral. «La Junta de la Iglesia, por ejemplo. Mi esposo y los demás líderes están muy preocupados por permitir que una situación tan irregular continúe sin control». Catherine sintió que se le formaba hielo en las venas. La iglesia era donde sus hijos asistían a la escuela dominical, donde participaban en actividades comunitarias, donde tenían amigos y conexiones importantes para su desarrollo social. «¿Estás diciendo que mi familia ya no es bienvenida en la iglesia?» «Decimos que se deben mantener ciertas normas», respondió la señora Abernathy. «Si regularizara su situación de inmediato, quizás con una ceremonia muy discreta y una celebración mínima, la Junta podría estar dispuesta a pasar por alto las irregularidades que se han producido hasta ahora». La amenaza era clara: conformarse con sus expectativas o enfrentarse al ostracismo social. Catherine miró a Hannah y Timothy, vio la confusión y el dolor en sus jóvenes rostros, y sintió una rabia que crecía en su pecho, sorprendiéndola por su intensidad. Antes de que pudiera responder, sonó la campana de la tienda al ver entrar a alguien. Catherine se giró y vio al juez Harrison, sin parentesco con William, a pesar de compartir el apellido. Un miembro respetado de la comunidad que se desempeñaba como magistrado del condado. «Buenos días, damas», dijo el juez Harrison amablemente, aunque su mirada penetrante captó la atención de inmediato. «Espero no interrumpir nada importante». La señora Abernathy se recompuso rápidamente, reconociendo la oportunidad de obtener apoyo oficial para su postura. «Juez Harrison, qué suerte. Estábamos hablando de la situación bastante irregular en la granja Mitchell». El juez miró a Catherine con interés, más que con juicio. «¿Irregular en qué sentido?». «Esta mujer ha estado viviendo en pecado con un hombre que dice ser rico, pero se comporta como un vagabundo común», dijo la señora Whitmore, envalentonada por lo que supuso que era atención oficial. El juez Harrison arqueó las cejas. «Esas son acusaciones graves, señora Whitmore. Confío en que tenga pruebas que las respalden». La pregunta pareció pillar desprevenidas a las tres mujeres. Claramente esperaban el apoyo inmediato de una figura de autoridad. «Bueno, todo el mundo sabe de la situación», dijo débilmente la señora Abernathy. «No lo sé»,
respondió el juez Harrison con suavidad. Quizás podría ilustrarme con hechos concretos en lugar de chismes generales. Catherine observó este intercambio con creciente esperanza. El juez Harrison tenía fama de imparcial y de no gustarle los entrometidos, que intentaban usar la ley para imponer sus prejuicios personales. Lo cierto es que este tal Harrison lleva semanas viviendo en la propiedad de la señora Mitchell sin estar casado, dijo la señora Whitmore, recuperando algo de confianza. Me han dicho que en el granero, respondió el juez Harrison, ayudando con las reparaciones y mejoras de la granja. ¿Es correcto, señora Mitchell? Sí, señor, respondió Catherine, sorprendida al encontrarse con que le preguntaban su versión de los hechos. ¿Y estás comprometida para casarte con este caballero? Lo haremos, señor, en cuanto podamos organizarlo. El juez Harrison asintió pensativo. ¿Y ha presenciado alguien alguna conducta indebida entre usted y el señor Harrison? ¿Alguna prueba concreta de irregularidades, aparte del hecho de que un hombre soltero haya estado ayudando a una viuda con las labores agrícolas? El silencio se prolongó incómodamente a medida que los tres acusadores se dieron cuenta de que no tenían incidentes específicos que denunciar, solo sospechas y suposiciones. A veces las apariencias son prueba suficiente, dijo la señora Abernathy desesperada. En círculos de chismes, o quizás, respondió el juez Harrison con una leve sonrisa, pero no en un tribunal. Y desde luego, no hay motivos suficientes para el tipo de acoso público en el que, al parecer, me he visto envuelto. Se volvió para dirigirse directamente a Catherine. Señora Mitchell, ¿le han estado causando problemas estas señoras? Catherine dudó, consciente de que su respuesta podría intensificar el conflicto, pero también reconociendo que alguien con autoridad finalmente estaba dispuesto a escuchar su versión de la historia. Han hecho acusaciones sobre mi carácter y el honor del señor Harrison que son falsas y perjudiciales para mis hijos, dijo con cautela. La expresión del juez Harrison se endureció al volverse hacia las otras mujeres. Damas, les sugiero que regresen a sus casas y reflexionen sobre la diferencia entre la preocupación cristiana y los chismes maliciosos. Los asuntos privados de la señora Mitchell no son asunto suyo, a menos que se estén violando leyes reales, lo cual claramente no ocurre. Pero, juez Harrison, protestó la señora Whitmore, seguramente la comunidad tiene derecho a mantener ciertas normas morales. La comunidad tiene derecho a estar protegida de delitos reales y amenazas reales a la seguridad pública, interrumpió el juez. No tiene derecho a perseguir a los ciudadanos por condiciones de vida que solo violan sus preferencias personales. La firmeza de su tono dejó claro que la conversación había terminado. La señora Abernathy y sus acompañantes recuperaron la dignidad y se marcharon, no sin antes haber lanzado una última amenaza. Esto no ha terminado. Señora Mitchell, hay otras maneras de proteger a esta comunidad de influencias indebidas. Después de que se marcharon, el juez Harrison se acercó a Catherine con una sonrisa amable. Lamento que hayas tenido que soportar eso, querida. Los pueblos pequeños pueden ser crueles con cualquiera que no se ajuste a sus estrechos criterios de conducta. Gracias por intervenir, dijo Catherine agradecida. Empezaba a pensar que todo el pueblo se había vuelto contra nosotros. No todo el pueblo, le aseguró el juez Harrison. Solo las voces más fuertes. La mayoría de la gente decente entiende que una viuda tiene derecho a buscar ayuda y compañía donde pueda encontrarla. Hizo una pausa y miró a Hannah y Timothy, quienes habían sido testigos silenciosos de todo el enfrentamiento. Sin embargo, debo advertirle que la señora Abernathy y sus aliados no se rendirán fácilmente. Se consideran guardianes de la moralidad comunitaria y no les gusta que los contradigan públicamente. ¿Qué crees que harán? La expresión del juez Harrison se tornó seria. Podrían intentar usar los canales oficiales, la junta escolar, los líderes de la iglesia, incluso las autoridades del condado,
para presionarte y que cumplas con sus expectativas. Tienen conexiones e influencia que podrían complicarle la vida a tu familia. Catherine sintió que se le encogía el corazón. Esperaba que la intervención del juez Harrison pusiera fin al acoso, pero parecía que solo lo empeoraría. ¿Qué me aconsejarías? Cásate con el señor Harrison cuanto antes, dijo el juez Harrison sin rodeos. No porque le debas una explicación a nadie, sino porque así eliminas su arma más poderosa contra ti. No pueden escandalizar a una pareja debidamente casada. Esa noche, Catherine compartió con William lo sucedido durante el día mientras caminaban por el arroyo que bordeaba su propiedad. Los niños estaban dentro haciendo sus tareas bajo la supervisión de Rebecca, lo que les daba a los adultos la oportunidad de hablar en privado. «Siento que hayas tenido que afrontar eso sola», dijo William, con un enfado evidente a pesar de su tono controlado. «Si yo hubiera estado allí, lo habrías empeorado», interrumpió Catherine con suavidad. «Tu presencia les habría dado argumentos para afirmar que intentabas intimidarlos». William se detuvo y le tomó las manos. «Catherine, no permitiré que tú y los niños sufran este tipo de acoso por mi culpa. Si mi presencia aquí causa problemas, ni se te ocurra», dijo Catherine con fiereza, «ni se te ocurra sugerir que nos vayamos solo porque algunos mezquinos no pueden aceptar que hemos encontrado la felicidad juntos. Pero si afecta la posición de los niños en la comunidad, entonces construiremos nuestra propia comunidad», dijo Catherine con una determinación que los sorprendió a ambos. «William, hoy, cuando esas mujeres atacaron a nuestra familia, algo me quedó clarísimo. No quiero su aprobación. No quiero vivir según sus reglas estrechas y mezquinas». Ella lo miró en el crepúsculo. «Quiero casarme contigo mañana. No el mes que viene, no cuando me convenga, sino mañana. Quiero plantarme frente a todo este pueblo y declarar que elijo el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la tradición y la familia sobre las opiniones de quienes miden el valor por la conformidad». William la miró fijamente, viendo algo en su expresión que nunca había visto antes. No solo determinación, sino liberación del miedo que la había detenido. «¿Estás seguro?» Catherine sonrió, y en esa sonrisa estaba todo el coraje que había descubierto dentro de sí misma durante los últimos meses de lucha por la supervivencia y el futuro de su familia. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Mañana, William Harrison, serás mi esposo y estos niños, y a quien no le guste podrá encontrar algo mejor que hacer». Mientras caminaban de regreso a la casa, tomados de la mano, ninguno de los dos notó la figura que observaba desde los árboles en el borde de su propiedad, o la forma en que esa figura se perdió entre las sombras para informar lo que habían escuchado a alguien que estaría muy interesado en su boda. Planes de Dean. La mañana de la boda de Catherine y William amaneció clara y radiante, con ese cielo típico de Nebraska que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones, prometiendo infinitas posibilidades. Catherine estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, observando a William y a los niños mayores preparar la granja para lo que sería tanto una ceremonia nupcial como una declaración de independencia de las estrechas expectativas de la sociedad de Millbrook. Los últimos 3 días habían sido un torbellino de actividad. La noticia de sus planes de boda se había extendido por el pueblo más rápido que la de un incendio en la pradera, generando reacciones que iban desde el apoyo hasta el escándalo. El juez Harrison había accedido a oficiar la ceremonia y el doctor Whitman, el médico del pueblo que había atendido a Benjamin durante su última enfermedad, se había ofrecido como testigo junto a su esposa. Catherine había pasado la noche anterior arreglando su mejor vestido, uno de seda azul intenso que Benjamin le había comprado para su 5º aniversario de bodas.
Rebecca y Emma habían recogido flores silvestres de la pradera, creando arreglos sencillos pero hermosos que transformaron el humilde patio de la granja en algo mágico. Las gemelas habían ayudado a William a arreglar bancos de madera prestados de la escuela, mientras Joshua cuidaba de los caballos de los invitados. Pero fue Timothy quien brindó el momento más preciado de la mañana. Cuando Catherine se vistió para su boda, él apareció en su puerta con un pequeño ramo de dientes de león que él mismo había recogido. «Son para ti, mamá», había dicho con solemnidad. El tío William decía que toda novia necesita flores de alguien que la quiera. Ahora, mientras Catherine prendía esos mismos dientes de león en su vestido junto a las flores silvestres más elegantes, sintió una paz que no había experimentado desde la muerte de Benjamin. Hoy no se trataba solo de cumplir con las convenciones sociales ni de silenciar los chismes. Hoy se trataba de elegir el amor, elegir la familia, elegir construir algo hermoso a pesar de la oposición de quienes preferían el conformismo a la valentía. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Pase», llamó esperando a una de sus hijas. En su lugar entró Margaret Thornton Pemberton, luciendo impecable a pesar de lo temprano de la hora. Llevaba un vestido de viaje verde esmeralda, con guantes a juego y un sombrero adornado con plumas exóticas. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero Catherine pudo ver un gesto calculador tras su fachada serena. «Buenos días, Catherine. Espero que no te importe la intrusión». Catherine se apartó del espejo y observó con recelo a su inesperada visitante. «¿Qué haces aquí, Margaret?» «He venido a hacerte una oferta», dijo Margaret, sentándose en la única silla de Catherine sin invitación. «Una última oportunidad para que ambas seamos adultas y razonables en esta situación. Estoy escuchando». Margaret abrió su bolso y sacó un giro bancario, que depositó con cuidado sobre el tocador de Catherine. «Eso representa $20,000. Más dinero del que verás en toda una vida de agricultura». Catherine miró el borrador, pero no lo tocó. «¿Y qué tendría que hacer para merecer tanta generosidad? Simplemente empaca las pertenencias de tus hijos y desaparece. Vete de Nebraska, empieza de cero en un lugar donde William nunca te encuentre. Deja que recupere la cordura y vuelva a la vida que le corresponde». La audacia de la propuesta dejó a Catherine momentáneamente sin palabras. «¿Quieres que abandone mi hogar y aleje a mis hijos de la única estabilidad que han conocido para poder manipular a William y obligarlo a casarse con alguien que no quiere?» «Quiero salvarlo de un error que arruinará su vida», respondió Margaret con suavidad. «Y quiero salvar a tus hijos de crecer siendo objeto de chismes y rechazo social». Catalina miró a esta mujer que hablaba de salvación mientras ofrecía destrucción, que afirmaba amar a William, pero no mostraba ninguna comprensión de lo que realmente lo hacía feliz. «Margaret, déjame preguntarte algo. En todos los años que conoces a William, ¿lo has visto alguna vez tan contento como estos últimos meses?» «La satisfacción no es lo mismo que la felicidad», respondió Margaret. «William se conforma con menos de lo que merece porque ha permitido que los sentimientos nublen su juicio. O tal vez», dijo Catherine en voz baja, «finalmente encontró lo que estuvo buscando toda su vida». Margaret se levantó bruscamente, perdiendo la compostura. «Lo que ha encontrado es una carga que lo rebajará a tu nivel. ¿De verdad crees que un hombre de su cuna y educación se conformará con ser padre de los hijos de otro y esposo de una granjera?» El insulto dolió, pero Catherine había aprendido algo importante durante los últimos meses de lucha por el futuro de su familia. Las opiniones de los demás sobre su valor importaban mucho menos que su propio conocimiento del mismo. «Creo que William es lo suficientemente inteligente como para elegir su propia vida», respondió con calma. «Y creo que nos subestimas a él y a mí si crees que el dinero puede comprar lo que hemos construido juntos». La máscara de Margaret finalmente se desvaneció por completo. «Mujer estúpida y testaruda, ¿tienes idea de lo que estás rechazando?
seguridad financiera de por vida, libertad del juicio de quienes jamás aceptarán este ridículo arreglo, una oportunidad para que tus hijos escapen de las limitaciones de su nacimiento. Me niego a arriesgarme a destruir la felicidad de mi familia por la comodidad de personas cuya aprobación no vale la pena, dijo Catherine con firmeza. Y me niego a permitir que manipules a William para que viva una vida que lo haga miserable. Margaret arrebató el cheque del tocador, con el rostro enrojecido por la ira y la frustración. De acuerdo, pero no vengas a llorar cuando este cuento de hadas se derrumbe a tu alrededor. Cuando William se dé cuenta de lo que ha renunciado, y cuando tus hijos se enfrenten a las consecuencias de tu egoísmo, recuerda que tuviste la oportunidad de evitarlo. Se dirigió a la puerta con paso decidido, pero se detuvo para una última amenaza. Y no creas que esto termina aquí. Hay otras maneras de hacer entrar en razón a la gente. Tras la marcha de Margaret, Catherine permaneció en silencio durante varios minutos, asimilando el encuentro. La desesperación de la mujer era palpable, lo que sugería que su confianza en recuperar a William era mucho menos segura de lo que fingía. Pero la última amenaza persistía siniestramente en la mente de Catherine. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Esta vez era Rebecca, vestida con su mejor vestido amarillo y con un pequeño espejo en la mano. «Mamá, ¿estás lista? El juez Harrison ya llegó, y el tío William parece que se va a desmayar del nerviosismo». Catherine sonrió. La visita de Margaret ya perdía importancia ante la alegría de este día. «Estoy lista, cariño». «¿Cómo me veo?» Rebecca observó a su madre con la misma atención que le dedicaba a todo lo importante. «Te ves hermosa, mamá. Pero más que eso, te ves feliz. Muy, muy feliz». Catherine abrazó a su hija mayor, esta joven extraordinaria que había asumido responsabilidades de adulta sin perder la generosidad de una niña. «Soy feliz, Rebecca. Por primera vez en años, me ilusiona el futuro, en lugar de simplemente sobrevivir al presente». Bajaron juntas las escaleras y Catherine quedó maravillada con la transformación de su humilde granja. Lo que hacía apenas unas horas había sido un espacio de trabajo, ahora parecía un escenario de cuento de hadas, con flores silvestres adornando cada superficie y cintas ondeando en las ramas de los árboles con la suave brisa. Sus otros hijos estaban de pie en una ordenada fila cerca del altar improvisado, vestidos con sus mejores galas y prácticamente radiantes de emoción. Timothy sostenía una pequeña almohada con 2 sencillas bandas de oro que William le había comprado al comerciante ambulante que visitaba Millbrook mensualmente. Los gemelos lo flanqueaban como guardias de honor, mientras que Emma y Joshua permanecían de pie con Hannah entre ellos. Pero fue William quien la dejó sin aliento. Vestía un traje negro que realzaba su alta figura y sus sienes canosas, pero fue su expresión la que aceleró el corazón de Catherine. La miraba como si fuera la respuesta a todas sus plegarias, como si su presencia en su vida fuera un milagro que aún no podía creer. El juez Harrison se encontraba bajo el viejo roble. Sus libros de leyes habían sido reemplazados por un sencillo libro de oraciones para la ocasión. El doctor y la señora Whitman se sentaron en el primer estrado, radiantes con la satisfacción de quienes habían sabido que esta unión era perfecta desde el principio. Pero Catherine se sorprendió al ver otras caras en la pequeña reunión. La señora O'Malley, de la tienda de ropa, estaba sentada con su esposo y sus 3 hijos. La familia Kowalski, de la granja vecina, había venido con sus 5 hijos. Incluso el anciano señor Peterson, de la tienda de abarrotes, estaba allí con su esposa, con aspecto complacido de presenciar algo alegre, tras años de difíciles transacciones con familias campesinas en apuros. «Queridos amados», comenzó el juez Harrison, y su voz se escuchó con facilidad en el tranquilo patio de la granja. «Estamos reunidos aquí hoy para presenciar la unión de William Harrison y Catherine Mitchell, 2 personas que han encontrado el uno en el otro no solo amor,
sino compañerismo, no solo compañía, sino familia. Catherine apenas escuchó las palabras tradicionales de la ceremonia. Estaba demasiado ocupada mirando a William a los ojos, viendo su propia alegría y asombro reflejados en ellos, comprendiendo que no solo prometían amarse, sino que se comprometían a seguir construyendo algo extraordinario juntos. William, dijo el juez Harrison, aceptas a Catherine como tu esposa, para amarla y cuidarla, para apoyarla y protegerla, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, mientras ambos vivan. Sí, acepto, dijo William con voz firme y segura. Y acepto a Rebecca, Emma, Samuel, Sarah, Joshua, Hannah y Timothy como mis hijos, para amarlos, guiarlos y protegerlos mientras viva en mi cuerpo. Catherine sintió que las lágrimas corrían por su rostro ante esta inesperada adición a los votos tradicionales. William no solo le había propuesto matrimonio, sino que había reclamado a toda su familia como suya. Catalina, continuó el juez Harrison, ¿aceptas a William como tu esposo? Para amarlo y cuidarlo, para apoyarlo y alentarlo, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, mientras ambos vivan. Sí, lo hago, dijo Catherine con voz clara a pesar de las lágrimas, y te acepto no solo como mi esposo, sino como padre de mis hijos y compañero de todos nuestros sueños. Mientras intercambiaban anillos, Catherine era consciente de los rostros de sus hijos brillando de felicidad, de la comunidad solidaria que se había reunido para celebrar su unión, del sol brillando en un día que no marcaba un final, sino un hermoso nuevo comienzo. Por la autoridad que me ha conferido el estado de Nebraska, declaró el juez Harrison con evidente placer, ahora los declaro marido y mujer. William, puedes besar a tu novia. El beso fue tierno y reverente, un sello de promesas hechas no solo entre dos personas, sino entre dos almas que habían encontrado el camino a casa. Al separarse, los vítores de sus hijos y amigos llenaron el cielo de Nebraska de pura alegría. Cuando comenzó la pequeña recepción, con el pastel de la señora Whitman y la música de violín del doctor Whitman, Catherine se encontró de pie con William, en el borde de su propiedad, mirando la tierra que ahora era verdaderamente suya, viendo a sus hijos jugar con los jóvenes visitantes como si las divisiones de las últimas semanas nunca hubieran existido. ¿Te arrepientes de algo?, y preguntó William, rodeándola con el brazo por la cintura. Catherine pensó en las amenazas de Margaret, en los chismosos del pueblo que nunca lo aprobarían, en los desafíos que aún enfrentarían como una familia reconstituida en un mundo a veces implacable. «Solo que esperamos tanto», respondió ella, apoyándose en su fuerza. «Solo que dejé que el miedo nos alejara de esta felicidad ni un día más de lo necesario». William lo abrazó con más fuerza. «Entonces recuperaremos el tiempo perdido. Tenemos el resto de nuestras vidas para demostrar que el amor libremente elegido es más fuerte que cualquier oposición». Mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre su granja, Catherine Harrison, nunca se cansaría de ese nombre, observaba a su esposo enseñarle a bailar a Timothy, mientras sus otros hijos reían y jugaban a su alrededor. Recordó la mañana en que se arrodilló en la tierra, suplicándole a un desconocido que salvara a sus hijos, sin imaginar jamás que la salvación llegaría no como rescate, sino como compañerismo, no como caridad, sino como amor. Le había dicho a William que tenía 7 bocas que alimentar, y él le había respondido que ahora tenía 8 ayudantes. Pero la verdad era aún más hermosa. Ahora eran 8 miembros de la familia, 8 personas comprometidas con la felicidad y el éxito de los demás. 8 voces unidas en la historia continua de la familia Harrison. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades que apenas comenzaban a imaginar. Y Catherine sabía que, fueran cuales fueran los desafíos que se presentaran, los afrontarían juntos, no como desconocidos desesperados, unidos por las circunstancias,
sino como una familia construida sobre la decisión, fortalecida por el amor y unida por la inquebrantable convicción de que siempre vale la pena luchar por las mejores cosas de la vida. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.